Listo. Diego Hernández tiene una pregunta que ha intentado reportar el informe de sostenibilidad ante la Super, descargó el Strom y el XBR Express, pero no encuentra la plantilla. Pues a nosotros nos ha pasado lo mismo todavía e incluso a las empresas que acompañamos para la elaboración de reporte para poderlo subir a la Super todavía no está disponible. Estamos esperando, no sé si la Super está esperando a enviarle los oficios a las empresas convocadas para que ya lo dispongan en la Super. Tendríamos que esperar pues digamos que las instrucciones que nos den Diego. Pero de todas maneras, como decía Osvaldo, te puedes escribir a nuestro grupo. En nuestro grupo, tanto otras empresas que también están en tu mismo proceso como nosotros, te podemos estar brindando información mucho más actualizada. De eso se trata esta comunidad que estamos creando. Sí, y que tan pronto tengamos alguna información, seguramente se las hacemos llegar por ahí. Sí, que algunos de ustedes que participan de esas comunidades, pues nos mandan que mire, consultamos en la Super, nos dijeron esto, entonces pues estamos anuentes a que por ese medio, pues logremos nosotros darle una respuesta mucho más rápida que esperar todos los viernes a lo que puedan colocar. Pero dale. Listo. Edith, ¿cómo sabrías si estás convocada? Puedes ingresar al link de la Super, poner tu NIT y ahí sale si uno de los informes es requerido. ¿Listo? Ya ahorita te paso el link, les comparto el link a todos. Entonces, bueno, como decía Osvaldo, mi intención en este espacio es comunicarles un poco y adentrarnos un poco a qué nos está pidiendo la Super. Pero les vamos a mostrar la circular de 2023, donde nos habla un poquito más. Ya esta de 2025 de marzo, pues ya es mucho más la aplicabilidad, pero no nos explica cosas que nos ayudan a entender qué quiere la Super, ¿cierto? Entonces, si bien sabemos que al principio no sabemos qué rumbo tomar, nosotros como buena práctica recomendamos empezar a leer esa circular, que es la que les vamos a presentar. Entonces, tenemos que empezar a validar qué es lo que quiere la Super. La Super lo que quiere realmente es que las empresas empiecen a reportar y a comunicar, que esa palabra es muy importante, pues todo lo relacionado con la información no financiera. Pero en las definiciones también vamos a ver más o menos qué es lo que la superintendencia quiere. Vemos que hablan de activos, vemos que hablamos de un análisis de materialidad. Ayer justo en la clase que hablaba Osvaldo estábamos desglosando muy bien esa definición de materialidad y de por qué es tan importante. Y pues nos salen dos palabras muy importantes de la material y uno es actividades y otro es impacto. Entonces lo que quiere decir es que cuando la Super nos habla del análisis de materialidad es que nosotros como empresas tenemos que tener la capacidad de analizar dichos temas o actividades que generen un impacto significativo, tanto de adentro de la organización hacia afuera como de afuera hacia adentro, o sea, las cosas, el entorno, cómo me impactan hacia mí. También tenemos que hablar del área geográfica, tenemos que hablar de lo que estamos hablando, esas áreas de impacto, que en este caso pues la Super quiere que nosotros mencionemos temas ambientales, sociales, gobernanza, económico y financiero. Este es un pedazo en el cual a veces decimos, pero ¿cómo así que en el tema de sostenibilidad también está relacionado el tema económico y financiero? Me gustaría como que Osvaldo nos comentara esa perspectiva que él tiene respecto a esto, o sea, por qué es tan importante, por qué es tan relevante e incluso por qué tener estos dos factores, incluso al iniciar los proyectos de sostenibilidad, es tan crucial. Sí, mire, tú me lo puedes agrandar un poquito más la pantalla acá. Es básicamente lo que quiere esa gobernanza, digámoslo así. Sí, ella se está haciendo referencia, bueno, se refiere a las acciones que las entidades empresariales en relación con la gestión ética y de gobierno corporativo, que eso es claro. Y hago hincapié antes de comenzar a darle gobernanza, significa la ética en que el máximo órgano de gobierno o la integridad en que el máximo órgano del gobierno maneja los temas ambientales, sociales, de gobierno y de derechos humanos. ¿Sí? Un resumen y una frase de esa económica, de esa gobernanza, perdón, significa es actuar con el ejemplo, actuar con el ejemplo. Los órganos de gobierno de las empresas son los que dan las directrices
de cómo todos sus stakeholders internos o externos manejan sus temas ambientales, sociales, de derechos humanos, sus relaciones con sus clientes, con sus empleados. Entonces, gobernanza tiene ese rol ético, y ahí dice gestión ética e integridad de los participantes de esa organización. Muy bien. Y también nos habla de dos conceptos que a veces no manejamos mucho, que es el tema económico y financiero, y ahí hay una gran diferencia, y en el estándar habla de cuál es su gestión económica. Y cuando ustedes lean ese concepto económico se refiere a todas las acciones o actividades, ¿sí?, que su empresa está realizando con contribuciones que producen a esas actividades en la economía de la región, en el bienestar de sus empleados, de su comunidad. ¿Sí? Esta economía es cómo yo contribuyo al bienestar de mi comunidad. Tengo alguna fundación, tengo algunos programas especiales para mis clientes internos que sean empleados, proveedores. Toda esa parte se considera como impactos económicos que yo estoy generando, digamos, a esos terceros. ¿Sí? Son impactos económicos y esas contribuciones que producen sus actividades en la economía de una región, ¿sí? Pero el estándar les van a ampliar no solamente, digamos, en la región, sino también en toda la parte interna, stakeholder, empleados. En esa parte hago referencia. Y la parte financiera son aquellas acciones en relación con actividades económicas y financieras, ¿sí? Evaluación de la relación de decisiones, digamos, sostenibles, que afectan la estabilidad financiera de la empresa, ¿sí? Y obviamente es importante que analicemos este marco financiero como que el fin de todas maneras es un objeto sostenible económicamente en el tiempo, ¿sí? Su empresa tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿sí? Pero mirar a ver esos impactos financieros si me van a afectar directamente mis flujos de efectivo. Puede ser que yo no tuve en cuenta, por ejemplo, un cauce de un río que tenía, o no consulté a la comunidad sobre algunos programas que quería hacer. Pues esos son impactos financieros que yo debo tener acá. Entonces hay dos diferencias entre qué es el informe económico, que hace referencia a las contribuciones de todas mis actividades que yo hago a los terceros, entiéndase como comunidad, entiéndase como organismos internos que de eso. Y financieramente lo pueden ver como todo lo que me impacta mi flujo de efectivo. ¿Sí? Esas acciones que yo de pronto estoy haciendo, que de pronto me van a afectar mi flujo de efectivo. Eso es más o menos lo que quería definir acá. Listo, Osvaldo. Incluso pues también nosotros en la misma práctica hemos identificado que incluso una de las iniciativas en las cuales puede estar, digamos, la super validando también que nosotros reportemos sostenibilidad es partir del hecho de que incluso desde saber si la empresa es sostenible económicamente y genera unas rentabilidades que son sostenibles a lo largo del tiempo, eso le hace como demostrar que realmente pueden implementar temas de sostenibilidad. Antes, no tanto, porque finalmente el tema económico es el que empieza a movilizar varias cosas que se van a tener que realizar. Pero hay que tener también cuidado con eso, ¿no? También hay muchas prácticas de sostenibilidad que no necesariamente necesitan temas económicos. Por ejemplo, podemos hablar de hacer unas campañas de comunicación, que eso también puede empezar a movilizar. Pero pues la Super sí nos pide que empecemos a hablar de esa rentabilidad o de cómo nos hemos sostenido a lo largo del tiempo. Entonces también en la circular vemos que el reporte debe ser comprensivo, sí, que debe ser confiable, debe haber una debida diligencia. Digamos que este es un tema para los oficiales de cumplimiento que se tienen que salir un poquito de la mentalidad de que la debida diligencia de SagriLab es igual a la debida diligencia de sostenibilidad. Hablamos de la doble materialidad, que también fue uno de los primeros conceptos que les hablé, que es cómo la empresa impacta hacia afuera, pero también cómo analizamos y validamos los impactos del entorno hacia adentro de la empresa.
También pues hablamos de que debe cumplir con un estándar internacional. Nosotros utilizamos un estándar GRI que digamos que nos ayuda mucho porque es muy robusto, tiene bastantes KPIs, tenemos la posibilidad de utilizarlo referenciado, o sea, no a través del cumplimiento de que tengamos que cumplir, mejor dicho, todos los KPIs, sino que nos permite referenciarlo y nos da un marco conceptual en el cual podemos ir buscando los KPIs que ellos nos sugieren y de cierta manera empezar a organizar esos KPIs. También vemos que la super nos habla de gestión de riesgos, o sea, la super también nos habla de que este reporte nos tiene que ayudar a servir como para generar una matriz de riesgo en estas dimensiones. Volvemos a hablar de impacto, pero también hablamos de los grupos de interés. O sea que sostenibilidad también tiene que estar involucrado con todos mis grupos de interés, como yo impacto a todos con los que me relaciono, ¿cierto? Nos dice que lo tenemos que mencionar. Tenemos que ya más adelante mencionar ingresos totales, la materialidad ya la hemos hablado y Osvaldo también nos va a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, pero incluso de una perspectiva en la cual nosotros logremos involucrar también a nuestros grupos de interés y tengamos la capacidad incluso de generarles valor. Esta parte inicial, también nosotros queríamos decirles como, bueno, si no sabemos cómo empezar, una de las partes en las que tenemos que empezar es validando la circular, leyéndola, diciendo esto lo tengo, esto no lo tengo. Vemos también unos ámbitos de aplicación por sector, pero lo más importante para iniciar, está en estas cláusulas, que es elaboración de reporte de sostenibilidad, elementos del reporte, el nombre del estándar internacional, o sea, nosotros debemos mencionar qué estándar estamos utilizando. Debe tener un índice de contenido o en el caso de GRI debe tener como una plantilla de contenido donde mencionamos el GRI y mencionamos en dónde lo estamos mencionando, sea referenciado o sea por cumplimiento. Pero aquí nos dice la circular que una de las primeras cosas que tenemos que tener claro es ese perfil de las entidades empresariales. Entonces ustedes pueden tomar apunte y empezar a ver si lo básico lo están teniendo o cómo lo empiezan a desarrollar, y esto les genera una oportunidad de mejora para saber cuál va a ser su marco para llegar allá. Lo que nos dice es que las entidades empresariales deben indicar lo siguiente, o sea, ese reporte debe indicar razón social o denominación social, ubicación y dirección del domicilio principal y secundario si los hubiere, sector al que pertenece, actividad comercial principal, tamaño expresado en activos e ingresos reportados conforme con el último reporte de estados financieros, descripción de su cadena de valor, mapeo de sus grupos de interés y gobernanza en la organización. Entonces aquí empieza a hacer un poquito de match porque en la última circular nos piden que el informe 08 va a suplir o va a integrar el informe 42. Porque el informe 42 desaparece y se espera que las empresas lo integren en este reporte de sostenibilidad, ¿cierto? También nos dice que debe tener un contexto y la estrategia de sostenibilidad de las entidades empresariales. Pues debe haber una revelación de la gestión realizada, o sea, tenemos que validar y comprobar que, por ejemplo, estamos validando con una matriz de riesgos, que generamos un programa, una política, y que respecto al estándar que elegimos tenemos una medición. ¿Cómo es esa medición? Podemos tener un Excel donde tengamos los KPIs, donde empecemos a organizar cada año, pero ya después, esto es una medio cuña publicitaria, si ustedes también necesitan un software en el cual les ayuda a gestionar esta información, pueden levantar las manos y con gusto nosotros les podemos mostrar un software que les ayudaría también a este punto, que es llevar esta información de esa gestión de una forma más organizada, con una medición y cumpliendo con un estándar internacional. Esta parte es muy importante y es la parte de la asignación del responsable del reporte de sostenibilidad. Si bien sabemos que esta parte de la circular nos dice específicamente que debe haber sido asignado en la primera reunión del máximo órgano,
también sabemos que puede que hasta ahorita lo estemos como presentando, y más bien no sé si puede haber como un acta que nos ayude como a hacer un primer nombramiento y ya para el segundo año ya tenerlo listo, pero sí hay que tener un responsable. Por ahora, si se dan cuenta, en la circular no son tan estrictos, o sea, no nos pide todavía un perfil, no nos pide todavía un cargo, no nos pide unas habilidades específicas, pero sí nos pide que lo nombremos. E inevitablemente, la publicidad y la divulgación. Entonces, hay varias preguntas. Entonces, si hablamos de publicidad y divulgación, ya empezamos a ver que incluso marketing, mercado y comunicaciones debe estar involucrado. Desde el inicio tenemos que involucrarlos. Entonces, si se dan cuenta, pues la circular nos muestra como algo, como una ruta a seguir para la generación de reporte. Vamos a ir rápidamente a la siguiente circular, en la cual pues ya nombran el informe, ya lo llaman informe 08, reporte de sostenibilidad. También nos dice pues quiénes podrían estar, de nuevo nos dan como el marco por sector. Aquí nos hablan de los plazos a quienes están como convocadas, nos hablan que igual es de carácter voluntario, pero quienes están convocadas pues se les anima como buena práctica a reportar. ¿Qué viene ahorita? Viene un documento adicional que no estaba en la otra circular, en la cual nos pide una constancia de reporte de sostenibilidad, el cual debe estar firmado por el representante legal, el cual pues debe como confirmar que esta información es correspondiente a la realidad. También nos pide un XBRL, como le comenté a la persona que nos preguntó que qué pasaba con eso. Pues nosotros estamos haciendo unas investigaciones directamente con la Super y también con las empresas en las que estamos acompañando para poder descargar ese XBRL. Apenas lo tengamos, apenas sepamos con claridad, les vamos a hacer un webinar en el cual les vamos a explicar cómo se va a realizar. Por ahora eso es lo que tenemos del reporte, de cómo podemos empezar a dar esos primeros pasos. Nosotros recomendamos leer, por ejemplo, estas circulares. Si hay preguntas, pues tenemos, utilizar medios como de capacitarse, de entender un poquito más el contexto. Pero sí empezar a leer, empezar a documentarse. Nosotros también recomendamos mucho empezar a leer GRI, empezar a validar qué puedo empezar a tomar, qué tengo ahora. ¿Listo? Entonces, terminando eso, le doy espacio a Osvaldo. Entonces, digamos que, mire, ahorita lo vamos a ver en despacio todas las circulares y todo, pero finalmente lo que dijo Catalina, pues es muy cierto. Todo esto tiene que ser bajo un estándar, porque sea la circular que nos han pedido, la 100.001 del 23, ella habla del estándar, como vamos a ver, y uno de los estándares, pues, de reconocimiento internacional es este que están viendo ustedes aquí. Aquí está GRI, ¿sí? Aquí están, digamos, todos los estándares, y la recomendación, digamos, que es descargarlos. Ustedes los pueden descargar, digamos, todos los estándares GRI que tenemos acá, fundamentos, contenidos generales, acá están todas las secciones en su momento, y esto está en español, y de una u otra forma pues ustedes lo pueden descargar. Acá hay mucho material en español también que lo pueden descargar, ¿de acuerdo? Entonces esa es la invitación para que ustedes entren a esta parte globalreporting.org, y acá pueden ustedes descargar los estándares que en determinado momento pueden sacar material interesante. Acá hay material de cómo, por ejemplo, para las BIC, las empresas BIC, pues pueden tener unos documentos que les pueden servir para reportar, ¿sí? Entonces lo pueden descargar libremente, y ustedes se registran acá en la página y escriben todo este tema, digamos, de toda la taxonomía, pues de ellos son interesantes, estándares temáticos en biodiversidad, programación de proyectos de normas. Acá están saliendo otra serie de normas importantes
para nosotros todo lo que es seguridad en el trabajo y proyecto. Entonces yo les recomiendo que entren aquí a este www.globalreporting.org y acá pues ustedes se registran y van entendiendo acá. Hay mucho material en español y los estándares están en español, ¿de acuerdo? Acá hay esta norma que está ya para salir también de seguridad en el trabajo, tratamiento de agua, bueno, pues era una forma que quería mostrarles a ustedes que lo pueden desarrollar. Entonces, vamos a, ya teniendo esto, permítanme un segundito. En el grupo les acabo de enviar las dos circulares que me las están pidiendo por el chat. Ya las acabo de enviar al grupo. Nos dice Edith que sí, el rol y el cumplimiento de esta circular debe estar en la cabeza del oficial de cumplimiento de SAGRILAF y PT. No, espérame que yo me ubico acá, estoy ubicándome acá y ya le contesto acá. Compartir Edith, pantalla. Inevitablemente todos los roles van a tener que estar involucrados. Si bien no caería por ahora no caería la responsabilidad en el oficial de cumplimiento de SAGRILAF y PT, pero seguro unas preguntas de por ejemplo lo que va en el estándar respecto a las políticas de cumplimiento y eso, seguramente sí vas a tener que estar involucrado. Por ahora no, digamos que no ha caído la responsabilidad a cargo del oficial de cumplimiento. Sí deberías como, si por ejemplo ingresas a la super y sale convocado, pues sí se recomienda como buena práctica pues comentarlo al área de ambiental, al área como de recursos humanos, al área de innovación, bueno, como para que ir generando como indagar, incluso en el área de contabilidad, para ir indagando. Pero como tal que tengas que tener la circular en la cabeza, no. La última sí, porque tiene como unas actualizaciones, la de marzo, para ustedes, creo que ahí sí les aplica. Sí, pero no necesariamente porque finalmente creo que está acá, sí, Catalina lo tocó, debe haber es un responsable de sostenibilidad, no es como la oficial de SAGRILAF o de PT que debe tener ciertas características esa persona, no, aquí no ha salido las características de esa persona, ojo al comentario, que profesionalmente hay muchos oficiales que nos han escrito y que se vinculan con los cursos que dictamos nosotros para ellos conocer también un poco más de fondo y profesionalmente pues puedan crecer, pues vale la pena, es una bonita oportunidad, pero no hay una documentación que tiene que ser de este nivel académico, experiencia o algo, no, pero sí les puedo comentar que hay muchos oficiales de cumplimiento que se han inscrito a los cursos de nosotros para que podamos manejar este tema, pero era la respuesta. Bueno, muy bien. Y la segunda parte, como les comentábamos, era cómo podemos realizar este informe 08, que es el reporte de sostenibilidad. Y obviamente, pues, el reporte de sostenibilidad es una herramienta estratégica, ¿sí?, que permite a las organizaciones comunicar sus impactos ambiental, social y de gobierno, fortalecer las relaciones con sus grupos de interés y avanzar hacia esa gestión más sostenible. Este no es un informe que mida KPIs financieros. Este no va a ser un informe que mida KPIs financieros, liquidez, rentabilidad, rotación de inventarios, no. Este es un informe que mide KPIs en cuanto a lo ambiental de mi empresa, a los recursos humanos, a la gestión del gobierno. Ese es básicamente el cambio importante que tenemos acá. Y para eso, pues básicamente la superintendencia saca este reporte de sostenibilidad, ¿sí? Lo menciona como informe 08, que en su momento pues es el que vamos a ver, y también nos habla de los requerimientos de las sociedades BIC, que ellos tienen también unos parámetros especiales para reportar, ¿sí? Quiero hacer mención de que estas sociedades tienen un tratamiento especial de reporte, ¿sí?, sobre aspectos ambiental, social, gobierno, comunidad, de impactos hacia la comunidad y derechos humanos. Este es un reporte que tiene ciertos énfasis que es diferente a este de sostenibilidad. Muy bien. Y este que es el retiro de de prácticas empresariales, ¿sí? Este se convierte básicamente en un reporte de sostenibilidad en su momento. Muy bien.
Y elaborando, digamos, esas recomendaciones de la superintendencia, dice que el objetivo de las recomendaciones sobre sostenibilidad es la elaboración y presentación de un documento que informe de manera transparente. Por eso les estaba comentando, tiene que ser la ética y la integridad con que el gobierno corporativo maneja estos elementos en sus informes. Es importante que esto es verificable, ¿sí? Cuando vamos a ver ahorita, todos estos documentos deben ser verificables. Esto no es colocar lo mejor, esto no es una carta de publicidad, no, esto es una carta de lo que yo estoy haciendo, de los riesgos y oportunidades en cuanto a ambiental, social y de gobierno lo tengo, ¿sí? Y cómo me impacta esto en mi modelo de negocio. Y también la superintendencia en la circular me dice que las entidades empresariales deben, en la presente circular, deberán elaborar un reporte de sostenibilidad utilizando un estándar internacional, que creo que ya ahí les di o les dimos básicamente dónde lo pueden consultar y dónde lo pueden descargar. ¿De acuerdo? Ahí lo pueden descargar en español para que lo tengan. Y ese nombre del estándar, pues básicamente lo que me dice es que cumpla los criterios de comprensión, confiabilidad, reconocimiento, transparencia, en cualquiera que éste sea. ¿Sí? El encabezado del mismo deberá señalarse el nombre del estándar. Me dice, o sea que detrás de esto debe haber un índice donde me explique cómo lo voy a hacer. Y este índice de contenido pues me dice también que es forma numérica o alfanumérica y dónde están los diferentes contenidos. Eso es básicamente. Entonces, lo que no dice la circular es cómo se elabora el reporte. Lo que pasa es que hay una traducción como diferente entre reporting y reporte. No, reporting es un proceso para llegar finalmente a todo este modelo de reporte. Pero reporting es comenzar con un diagnóstico, en qué estoy, cómo estamos actualmente, cuál es la definición de mis temas materiales, ¿de acuerdo? Cuál es la definición de esos indicadores que yo voy a tomar, cómo voy a recolectar los datos, cómo hago el análisis y el responsable de toda esta gestión. Y finalmente, mire que está casi al final, dice cómo comunico este reporte y lo informo, ¿de acuerdo? Y obviamente es un monitoreo continuo. ¿Por qué les hago yo la información a ustedes de esto? Porque esto toma tiempo. Si ustedes están pensando en reportar ahorita en julio, de pronto están sobre el tiempo, están sobre el momento para hacer el diagnóstico inicial, definición de temas materiales, definición de indicadores, recolección de datos. Todo esto toma por lo menos 3 meses. Y si es la primera vez, pues va a tomarles más tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esto se llama el ciclo del reporting. Y la circular solo nos habla de este pedacito. La circular solamente nos habla de este pedacito. Entonces, por eso quiero que lo tengan en cuenta, porque esto va a ser igual a los estados financieros, al informe de los estados financieros. Que sí, ustedes terminan el 31 de diciembre, pero al otro día comienza a organizar nuevamente la contabilidad, a hacer sus registros contables y vuelve cada año a hacer este proceso continuo. Entonces, este es un llamado de atención para que sepan que esta partecita va a ser importante. ¿Y qué debo tener en cuenta en este diagnóstico? Bueno, pues cómo estoy yo como empresa en los temas ambientales, sociales, de gobierno. Tiene que ser esta evaluación y dejarla documentado. Dejarla documentado porque esto es verificable, ¿sí? Esto tiene que ser verificable y entonces yo lo debo tener. En cuanto a qué, a riesgos materiales, pero riesgos materiales hace referencia a temas ambiental, social y de gobierno y derechos humanos. Muy bien. Esta definición de temas materiales, pues es identificar qué temas son relevantes, como decía Catalina, para todo el cumplimiento de estas 3 líneas, ambiental, social y del gobierno, y también cómo de una u otra forma eso me va a impactar en el negocio, cómo puede impactar. Definición, qué indicadores yo voy a reportar de acuerdo a los GRI que voy a seleccionar, ¿sí? Entonces seleccionar cuáles van a ser los más importantes y cómo los voy a medir.
la recolección de datos, cuántas áreas van a verse involucradas y cómo me van a mandar los datos, dónde están, quién es el responsable, interpretar esos resultados si se adecúan realmente a lo que necesitamos y elaborar el reporte y finalmente evaluar impactos y retroalimentar todo el proceso. Entonces fíjese que es un tema que toma tiempo y que toma también un responsable dentro de su organización. Tienen que tener un responsable. Muy bien. Y acá, por ejemplo, la superintendencia dice entender el estándar que van a hacer, ¿sí? Y en esta partecita pues se refiere a esas directrices, normas o criterios que establece un estándar internacional y que la empresa lo va a tomar como base para que lo puedan tener. Este reporte pues básicamente tiene que hablar de temas, por ejemplo, ambiental, tiene que tomar el tema social, tiene que tomar el tema de gobernanza, la económica, mire que acá me lo está pidiendo, económica, cómo la empresa a través de sus programas impacta a la comunidad, impacta programas con sus proveedores, impacta programas con sus empleados, impacta programas con los terceros y financieramente, ¿sí? Sin que las mencionadas áreas sean de interpretación taxativa, ¿sí? Haciendo uso de criterios del estándar como tal. Muy bien. Y acá, pues vamos a ver que también todo se tiene que amarrar, digamos, con el ODS. Espérame que Cata tiene como que abierto el micrófono ahí, ¿o tú lo tienes abierto, cerrado? Aló, espérame un segundito, que o yo lo tengo abierto, cerrado. Ah, ahora sí, listo. Entonces, ya, muy bien. Y también, pues, tiene que ver con los ODS. Estos objetivos de desarrollo sostenible tienen que estar en su política de estrategia. Es obligatorio e imperativo que los tengan, ¿de acuerdo? Es más, aquí en esta agenda de estos objetivos de desarrollo sostenible, pues seguramente ustedes sobre estos 17, pues deben tomar uno en particular como mínimo, no me dice cuál, pero sí como mínimo, dependiendo del sector o la empresa que se desarrolle, porque es fundamental que yo reporte también sobre los temas ambientales, sociales o gobierno, unido a estos desarrollos sostenibles que debemos seleccionar. Entonces, por eso es importante que la alta dirección nos dé la línea, el mando sobre el cual yo pueda reportar o pueda definir qué es lo que tengo que trabajar. La misma circular me está diciendo, la Agenda 2030, compuesta por 17 objetivos de desarrollo sostenible, divididos en 169 metas a cumplir al 2030. Pero ojo, no nos asustemos. Yo primer año voy a cumplir con 2, 3 metas, con un objetivo de desarrollo, con uno nomás. Y las recomendaciones, traten de comenzar. Como se dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Bueno, vamos a tomar un reporte, como les voy a indicar ahorita, tómelo referenciado. Referenciado me permite cumplir con ciertos contenidos generales del estándar, ¿sí? Pero yo ya voy entrando en esto que va a ser obligatorio, como ya lo es para otras superintendencias. Entonces, dentro de esos objetivos, por ejemplo, puede ser que ustedes tengan una fundación y tengan un tema de cero hambre para cierto tipo de población, ¿cierto? O tienen este que es industria, innovación e infraestructura, pero obviamente, pues, no sé cuál será su estructura en la organización, o pueden tener uno que sí es muy genérico, que es producción y consumo responsable. Bueno, entonces, sobre uno de estos comienzan a mirar las metas, cómo se pueden medir, cómo lo incorporan en la estrategia de su organización, ¿de acuerdo? Pueden tener por ejemplo, energía accesible y no contaminante. Bueno, pues cada uno de ustedes, pues siéntese en ese comité. De pronto alguien dice, no, esto está como muy difícil, entonces hagan un comité, comiencen a leer, porque sí, no, definitivamente tienen que leer, tienen que conocer. Aquí en el canal les quedan muchas conferencias que ustedes pueden escuchar, y entonces escuchen conferencias y digan, bueno, ya voy entendiendo cómo debo elaborar y cómo voy haciendo este match en determinado momento.
También nos habla de ese ciclo, este ciclo de reporting, de cuál es el objetivo de estas recomendaciones sobre sostenibilidad. Y es básicamente la elaboración y presentación de un documento que informe de manera transparente, entre otras, la realidad de las prácticas empresariales, la región en la cual se desarrolla, los grupos de interés con quien se relaciona y los diferentes efectos verificables que se desprenden de la aplicación y desarrollo de su modelo de negocio. Todo esto les voy a hacer hincapié en que tiene que ser verificable. No puede ser información que se le ocurrió al responsable de sostenibilidad o se le ocurrió al máximo órgano de gobierno. No, no funciona. ¿De acuerdo? Y acá pues está pues básicamente esos elementos que decíamos, la elaboración de este reporte, pues utilizar este estándar que nosotros vamos a ver y que se define como GRI. Osvaldo, antes de que sigas, es importante como adicionar a lo que estabas diciendo respecto a que tiene que ser verificable. También es muy importante que en nuestro primer reporte seamos muy realistas. Reporte de sostenibilidad, pues mira que digamos que se compone de varios elementos. Digamos, hay algo que se llama la carta de la gerencia, ¿sí? Me dice que es recomendado, se recomienda que tenga su reporte una carta. No es obligatorio por la super, no es obligatorio, pero se recomienda, es un mensaje del compromiso con la sostenibilidad. ¿Cuál es el perfil de la organización? ¿Cuál es el enfoque de sostenibilidad? Y mire que acá nos dice dónde podemos conseguirlo, ¿sí? En el GRI 2, el GRI 222, ahora vamos a ver esto. ¿Cuál es el análisis de las partes interesadas? ¿Cuál es la materialidad? Todo esto está en la circular. Todo esto, pero ya al verlo a través de un estándar, pues ya lo podemos ubicar acá, ¿sí? Dice análisis de materialidad, GRI 3, ¿sí? Obligatorio incluir esa metodología, ¿sí? La super me lo está pidiendo. Y esta metodología empleada en temas significativos y su priorización según impacto, riesgos y oportunidades. Muy bien, en cuanto a riesgos y oportunidades, todo esto es ambiental, social y de gobierno. Gestión de temas materiales, cómo por cada tema usted toma ciertas políticas y ciertas medidas en determinado momento. Lo otro también es desempeño temático, ¿sí? Acá me dice reportar indicadores temáticos, podemos saberlo. Y acá mire, contribución de los ODS, ¿sí? Relacionar impactos con los objetivos de desarrollo sostenible. Acá la superintendencia me lo está pidiendo, o sea que yo en mi reporte tengo que mencionarlo y cuál es el compromiso del gobierno corporativo en determinado momento. Entonces, esta es como una carta de navegación. Si quieres, sáquele, aquí vamos a mandarles el video y todo eso, pero le pueden sacar una copiecita a estos 10 elementos que es como el reporting. Esto es como el reporting, que es a través del tiempo como usted tiene que ir formando ese reporte que le pide la superintendencia. Eso es básicamente lo que les está pidiendo, digamos, en este reporting que conocemos. Y brevemente, porque ustedes lo van a poder descargar, pues van a tener el estándar GRI. Es un estándar básicamente que estandariza, me sirve para comparar, hacer benchmarking a nivel global de las empresas, ¿sí? Es súper transparente, ¿sí? Ético, da veracidad de la información, me muestra una visión integral de cada organización, me sirve para toma de decisiones y es cumplimiento normativo, porque ese cumplimiento normativo pues me sirve para dar respuesta a la superintendencia, que fue lo que me estaba obligando a tomar. Sin embargo, también la superintendencia en ciertos capítulos me dice, ojo, también hay otro estándar que se llama SASB, que ahora pertenece a la Fundación IFRS, que ha generado dos estándares, el S1 y el S2, sí, que es información general, pero esto es información financiera, son impactos financieros, sí, desempeño financiero de mi empresa. La recomendación es, ojo, la recomendación es, trabajen sobre el estándar GRI, como en algún momento lo tienen que ver, y adicionen ciertos capítulos,
Sí, esto tiene que ver también con el ambiente, el clima, los ciertos sectores económicos. Yo en principio mis recomendaciones es que si es la primera vez que van a reportar, no vayan a tomar todavía GRI hasta que no tengan ustedes como un músculo mucho más importante y un grado de conocimiento. Este es un desempeño financiero, tiene un enfoque empresarial, pero también es enfoque empresarial, ambiental, social y de gobierno, pero riesgos que me afecten mi flujo de efectivo. ¿Sí? Entonces, no me obliga el estándar o la circular a decir, tiene que reportar en los dos estándares. No, hay empresas que sí lo han hecho, pero ya tienen experiencia en reportes 4 o 5 años, entonces llegarán ustedes a este momento de hacerlo. Y brevemente les voy a comentar, no sé si ya Catalina se pudo conectar para la pregunta que querías hacer. Dale. Sí, Osvaldo, me Dale. refería a que es muy importante. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Me perfecto. escuchan mejor? Listo. Que es muy importante que en nuestro primer reporte seamos muy realistas. Ser realistas es no poner datos o proyectarnos a cosas que por ahora la empresa no puede cumplir. Los pequeños pasos a veces suelen ser más significativos, más medibles y nos podemos como comprometer mucho más a esos pasos pequeños cuando estamos reportando. Este webinar es, bueno, ¿qué hago si estoy convocada? Un qué hacer puede ser es que empiezo a validar de lo que tengo hoy. Empiezo a validar qué tengo en ambiental, qué tengo en social, qué tengo en gobernanza, pero también puede ser yo no tengo nada en ambiental. Yo no tengo nada en temas, por ejemplo, de ciertas políticas. Eso puede ser para los próximos años, pero ya tenemos una hoja de ruta. Pero la recomendación sí es ser muy realistas en nuestro primer reporte. Sí, y a propósito de eso, en esa carta de la gerencia, incluso acá, ayer que teníamos un seminario, porque se les enseña ahí cómo se hace la carta a la gerencia, entonces alguien decía, yo les decía, bueno, ya con base a este conocimiento ya ustedes pueden hacer la carta a la gerencia, demos 10 minuticos para hacerla, y entonces había una niña que dice, este es mi primer reporte de sostenibilidad, y le anoté, ¿y qué? Y esta es una construcción conjunta de todo el equipo. Eso es lo que se quiere. Es que nadie les está preguntando si es el segundo, el tercero o algo así, no. Pero es como la ética y la integridad que dice uno, wow, tuvo la fuerza de decir es mi primer reporte, súper bien. O sea, y eso es lo que quiero que inspire este reporte. Este es un reporte humano donde ustedes van a encontrar toda esa parte de transparencia, ¿sí? Es que no tiene nada de decir, es mi primer reporte de sostenibilidad, perfecto, ¿sí? Nosotros tenemos vínculos interesantes con GRI y hablaba en algún momento con Andrea, la directora de GRI para Latinoamérica, dice, no, reporten como sea, cuenten la verdad. En este tema no es que hagan ustedes como una carta de empleo que uno dice, yo tengo las mejores prácticas, soy el mejor, y uno a veces contrata y no era tan mejor, tan mejor, tan mejor. Entonces, esto es algo que diga, es la verdad de mi empresa. Es mi primera vez, súper, perfecto. Bueno, sigamos porque tenías otra. Acá, esto es lo que van a encontrar cuando ustedes traten de descargar sus estándares, ¿de acuerdo? Entonces, hay unos universales, hay unos estándares universales, ¿sí? Que se aplican en todo el desarrollo del informe. Les recomiendo leer GRI 1. Sí, de pronto aquí hay algunos colegas contadores que en su momento trabajaron con las NIVO, con las normas de auditoría. Bueno, pues allá hay una forma de decir que entiende uno por materialidad, la verificación de la información, la oportunidad. Entonces leámonos GRI 1. ¿De acuerdo? Y ya contenidos generales, contenidos de la organización, lo pueden ir haciendo, lo pueden desarrollar y este tercero sí van a necesitar una ayuda y a veces externa para que entiendan cómo se desarrollan los temas, digamos, materiales. Después vienen unos estándares sectoriales, ¿sí? Y estos estándares sectoriales en su momento tienen que ver con el sector al cual ustedes le aplican y se hace alguna recomendación, ahí traen algunas mediciones de eso. Si es la primera vez, no lo recomiendo que lo pueden ver, véanlo, lo analícelo, pero le sacarán más provechos a los estándares temáticos. Sí es nuestra recomendación que trabajen
Con GRI 2, contenidos de la organización. Con GRI 3 es obligatorio, ¿de acuerdo? Para que saquen sus temas materiales, y con algunos temáticos. Esos temáticos puede ser que ustedes quieran reportar temas ambientales, económicos o sociales, entonces van a buscar estos estándares temáticos y seguramente ahí les van a dar sus indicadores. Muy brevemente les digo, pues, fundamentos, el GRI 1 que van a descargar, entonces traen un propósito que es facilitar la transparencia y rendición de cuentas. ¿De qué? De los impactos ambientales, sociales y económicos. Que trae unos componentes clavos, claro, que son todos los conceptos de cómo hacen ustedes el reporte. Acá le van a decir cuáles son los principios de calidad y cuáles son los requerimientos para cumplir con ese estándar GRI. Mejora la comparabilidad y es de uso obligatorio, pues es el punto de partida para que comiencen a trabajar con un reporte estándar. ¿De acuerdo? Entonces, ese lo vamos a tener acá. Y se divide, les recomiendo, en estos 7 aspectos. Y entonces acá hay el propósito del estándar, los conceptos claves, la elaboración del informe, recomendaciones. Y acá deben ser claros con estos 2 anexos. Si ustedes quieren reportar de conformidad, tendrán que leer muy bien este anexo 1, que este es muy complejo todavía para ustedes, pero ustedes también pueden iniciar un proceso de transición y para eso van a utilizar como referencia. Entonces, eso es importante. El número 2 me habla de contenidos generales. ¿Cuáles son las prácticas de su empresa? ¿Cómo se manejan las actividades con sus trabajadores, con su equipo de gobierno? ¿Cuáles son sus estrategias, sus políticas y prácticas? ¿Cuáles son los grupos de interés? Este es importante. De conformidad, mire, acá nos hablan. Este informe de fundamentos nos habla de conformidad. Se elabora siguiendo todos los requisitos establecidos por GRI. Es decir, que tengo que cumplir 9 pasos. 9 pasos obligatorios, ¿sí? Y acá me dice también, ojo, cuando usted diga conformidad del nombre de su empresa, dice que el informe ha sido elaborado conforme a esos 9 pasos que les mostré y tengo que dar el informe GRI y la versión del sector. Y esta es la forma como yo debo tener mi índice. Lo más importante cuando ustedes comienzan a leer su informe y la super se lo pidió, le dijo, deme un informe con un índice. Entonces, este es un índice en el cual nosotros debemos decir de conformidad y trae, por ejemplo, el estándar, el detalle de cada uno de los aspectos que estoy tocando. Si tengo omisión, entonces, ¿por qué estoy haciendo la omisión? Y mire que si yo también, esta referencia GRI, y puedo tener otra que es el relación con los ODS. Sí, o sea que este es mucho más intensivo. Pero referenciado, ¿qué significa? ¿Qué es la recomendación que le damos? Utiliza algunos contenidos del estándar, pero sin cumplir todos los requisitos de conformidad. Se usa cuando la empresa está en transición o necesita reportar temas específicos. Y básicamente este es un índice muy sencillo, más sencillo que el otro, pero también dice, la empresa ha presentado la información citada en este índice de contenidos GRI para un periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, utilizando como referencia, esto es obligatorio, referencia o el que veíamos anteriormente. Muy bien. Y en el número 2 está todo lo que es la organización y sus prácticas, actividades, el gobierno, la estrategia y participación de los grupos de interés. Y el número 3 tiene que ver con esta partecita, cómo medimos los temas materiales, cómo medimos, cómo entender el entorno sectorial, cómo considerar, digamos, los temas e impactos más importantes en el sector. Ahí nos van a ayudar qué sector técnico, cómo van a gestionar temas, evaluar los impactos y acá priorizarlos. Ese es básicamente eso. ¿Existen plantillas? Claro, existe una plantilla importante para que comiencen ya a reportar. Sí, creo que la vez pasada en el curso les damos sus plantillas para que lo puedan tomar y ustedes puedan ir comenzando a hacer sus carátulas. ¿De acuerdo? Bueno, digamos que brevemente nos quedan muy corto tiempo, pero espérenme, la sostenibilidad no es un costo. Es una inversión en transformación y competitividad
y reputación. Las empresas que lideran el cambio hoy serán más prósperas el día de mañana. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Y otro para que tengan en cuenta es el tiempo que le toma en elaborar el reporting. Reporting quiere decir el proceso para armar un reporte. Y finalmente, de algunas recomendaciones que esto les va a servir, por ejemplo, ¿qué debe tener esa carta del máximo órgano de gobierno? Pues la carta del máximo órgano de gobierno en los reportes de sostenibilidad es fundamental porque establece el tono estratégico y el compromiso de la empresa con la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, era lo que veíamos en esos 10 pasitos que le dimos en su momento, es tener ustedes toda esta información, ¿sí? Pero lo importante es, bueno, ¿cuál es la estrategia de esta empresa con sostenibilidad? ¿Está comprometida? ¿Sí se ve en mediano y largo plazo? Y entonces eso va a ser importante. Además, su participación, digamos, en la ayuda a fortalecer la integridad y credibilidad del reporte. Entonces, esa era la charla que teníamos preparada